Hola, buenos días. Soy Roberto Seara, jefe de ventas y marketing en Energiro. Y bueno, hoy vengo a hablaros sobre operación. No vengo a hablaros sobre IA, que ya estaréis hoy bastante al tanto de las noticias, de los eventos que están pasando. Vengo a hablaros de cómo se opera. Vengo a hablaros de cuáles son las necesidades y cuáles son las características que tenemos que demandar. El año pasado os hablé de todos los retos que venían para el futuro de los centros de datos, de los data centers. Y uno de ellos era la falta de capacitación, la falta de expertos y la falta de gente que va a necesitar este mercado para operar los centros de datos. Aunque sí que es cierto que gracias a la nueva tecnología, gracias a la inteligencia artificial, vamos a ser capaces de hacer muchas cosas más rápido, más eficiente, y aunque las máquinas nos ayudarán, la estrategia, el juicio, la creatividad va a seguir siendo humana y vamos a seguir necesitando tener personas. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque uno de los problemas que nos estamos encontrando es que con todo lo que viene no hay personas para darle soporte. Y nosotros en Energiro, para los que no nos conozcáis, llevamos más de 30 años de experiencia, aunque la empresa ha sido fundada en el año 98, 27, pero la gente que lleva trabajando en Energiro, incluso algunos más de 40 años en el sector de los sistemas de alimentación interrumpida, de la calidad de energía, y desde la fundación de Energiro en centros de datos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que llevamos más tiempo aprendiendo de errores que otros, y todos esos errores que se han ido cometiendo, todo ese conocimiento que hemos ido incorporando, es el que cedemos a nuestros clientes. Pero voy a poner un poquito en contexto. Es un informe de CNIC, que es la patronal de los data centers, donde podéis ver los diferentes escenarios, desde tendencial, con hiperregulación, hostil o favorable. Ahí veis un poco todos los dimensionamientos de potencia, los incrementos que ellos están valorando en los diferentes informes que van realizando, y donde podéis ver aquí la cantidad de megavatios en un escenario favorable, gigavatios de instalación de centros de datos en los 2025 a 2027, para que veáis un poco lo que estamos hablando. Lo que tenemos ahora, el punto de partida en el que estamos ahora, ya es difícil encontrar profesionales que sean capaces de abordar todos los proyectos a futuro que tenemos que desarrollar. Pero si nos vamos al escenario favorable, que entiendo que es un escenario no utópico, pero sí un poco maravilloso, ¿quién va a ser capaz de desplegar? ¿Quién va a ser capaz de diseñar? ¿Quién va a ser capaz de operar? ¿Y quién va a ser capaz de mantener todo este tipo de instalaciones? Nosotros desde hace unos 4 años hemos previsto esta situación y hemos ido incorporando técnicos nuevos, preveyendo que nuestra demanda de servicio va a aumentar exponencialmente. ¿Por qué los hemos hecho hace 4 años? Porque necesitamos que se formen. Necesitamos que se formen con la experiencia y que haya transferencia de información entre nuestros técnicos con más conocimiento a la gente que se incorpora. Y ahora empiezan a estar en momentos, procesos de poder empezar a ejecutar tiempo de trabajo. Si esperamos a que pase esto que vemos aquí, ¿dónde vamos a encontrar ese conocimiento? Nos lo tendremos que inventar, incorporaremos a gente de otros sectores y les daremos la responsabilidad de una toma de decisiones para la que no han sido preparados. Si luego analizamos los análisis de Uptime Institute, donde habla de todos los análisis que realizan, de todos los fallos que se cometen, o de todos los errores, o de todos los blackouts, como se definen, que existen en los centros de datos. En esa muestra destacan 2 puntos. Que aunque la automatización avanza, el factor humano sigue siendo clave. Aunque todos los procesos se estandarizan, aunque todo se visualiza, aunque todo se mide, el factor humano sigue siendo.
los principales motivos de blackout que conseguimos, que han detectado, ¿vale? Son cifras del informe y sacadas de otros informes que tenemos nosotros en nuestro poder. Hablan de en torno a un 40-44% de los problemas eléctricos, un 14% de problemas de red, entre el 14 y el 20 en fallas de refrigeración. Los errores humanos llegan al 14 al 70, veis que no es una suma del 100%, porque se podían coger varios escenarios. Y los fallos del sistema de TI, 14, y factores externos solo un 3%. Ahí veis un poquito los condicionantes que yo conté. Como os dais cuenta, el factor humano, si lo desglosamos, nos habla de que hay un 25% en errores de procedimiento, un 20% de falta de capacitación de personal, ojo a este dato importante, errores en configuración, mantenimiento incorrecto, fallos en documentación del proceso, accesos no autorizados o incluso falta de prueba antes de cambios. De hecho, estaba hablando con Julio antes de esto y me comentaba una situación que se dio en British Airways y me decía que ellos tenían unos 200 racks aproximadamente de carga IT y que querían aumentar la potencia de los AIs. Y decidieron hacerlo ellos mismos, en lugar de irse a un proveedor neutro que le iba a dar todo ese soporte. Dijeron, no, esto, cojo una caja, una lavadora, cambio por una lavadora más grande y ya está. Consecuencia de ese cambio, no habían previsto todos los cambios de interruptores, líneas, cableado, elementos accesorios que necesitaban para que esa nueva instalación estuviese dimensionada para la realidad, y estuvieron en torno a 2-3 días en los que British Airways no podría comprobar que el que iba en un vuelo era la persona que había comprado su vuelo. Este tipo de situaciones nosotros las resolvemos porque damos soporte desde la parte de diseño, desde el momento en que estamos en contacto con ingenierías que nos preguntan, oye, ¿cuál sería el equipo ideal para este tipo de configuración, para este tipo de proyecto, para este tipo de cliente, a este tipo de carga? Y nosotros, de todo el portfolio que tenemos, que sabéis, los que nos conocéis, que es bastante amplio, elegimos el equipo que mejor se adapta. Les damos las recomendaciones de peso, le damos las recomendaciones de distancias de operación, le damos las alturas de las bancadas de baterías para poder, en un momento determinado, tener que sacar un elemento. O sea, nosotros cuando diseñamos, estamos dando el soporte de la operación ya. Estamos incluyendo en ese pensamiento la operación. Y evidentemente, una de las ventajas, o yo creo que la principal motivación de Energiro es la parte de servicio. Es decir, yo digo que somos una empresa de servicio que suministramos soluciones. Es decir, no suministramos soluciones para darle servicio. Sin embargo, es al revés. Nuestro punto de vista es de siempre orientado al servicio. Entonces, yo os quiero dejar unas recomendaciones. No voy a incidir mucho en ellas, luego seguramente las podréis analizar más en detalle cuando pasemos la presentación. Pero bueno, básicamente, como veis, las recomendaciones que podemos hacer, si no estáis con nosotros, pues si estáis con nosotros ya las contaremos, es el diseño que sean personalizadas, que no sea el producto, el cliente el que se tiene que adaptar al producto, que no sea el fabricante el que te dice, no, es que esta máquina es la que tengo. Ah, pues si esa es la máquina, no, igual no es la que yo necesito, igual tengo que explorar otras alternativas. Que estén pensadas en la operación. Nos hemos estado encontrando ahora donde se están diseñando soluciones en containerizadas, donde estamos detectando que hay problemas para la operación. El simple hecho de sacar un módulo, extraerlo para reponerlo, es en un ambiente un tanto hostil para el técnico. Yo entiendo que es una solución óptima, pero hay que repensar también un poquito en cómo se va a operar todo eso. Obviamente, aplicar el conocimiento. Ya sabéis que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y aplicar ese conocimiento en la fase de diseño. Si ya tenemos lecciones aprendidas, vamos a implementarlas. Nosotros ayudamos a las ingenierías a hacerlo. Que se haga un mantenimiento preventivo y predictivo. Esto que os parece muy obvio, os sorprendería en la cantidad de sitios donde no se realiza ese tipo de cuestiones. Programar periódicos, planteamientos periódicos, sistemas de monitorización en tiempo real, no solo de los equipos que todos conocéis, sino también hay sistemas de monitorización en baterías, que es un elemento un tanto oscuro a veces, porque solo tenemos el muestreo del equipo, y tener un sistema real de monitorización que interactúe con las baterías y que me ayude a saber
la realidad de mi instalación. Análisis termográfico, evidentemente, cada vez que se realizan para ver aprietes de baterías, de cuadros, o sea, todo este tipo de cuestiones que para nosotros es habitual que lo implementéis en vuestros sites. Historial detallado a cada equipo, tener una trazabilidad de lo que ha pasado en el equipo durante su vida, que la gente que venga tenga una capacitación, si no la tiene, formarlos, si no sabéis dónde, avisarnos. Nosotros llevamos más de 1000 personas formadas en nuestras instalaciones y fuera de nuestras instalaciones, ya que creemos, siendo egoístas, que cuanto más sepan los que están alrededor nuestro, mucho más sencillo es nuestra función y más fácil es entender lo que hacemos. Simular fallos, hay actuaciones, hay protocolos que se pueden establecer para verificar el estado real de la instalación, no solo quedarnos con la función de, bueno, creo que todo está bien diseñado, creo que todo está bien, vale, vamos a probar, vamos a testear. No tengamos miedo si lo que hemos diseñado está bien diseñado. Evidentemente, el servicio de soporte 24/7, que todo el mundo lo dice, pero no sé si os ha pasado alguna vez que hayáis tenido que llamar. Si habláis con Energiro, el que os contesta en el minuto cero es un técnico. Es un técnico que ya está tomando información, que ya está decidiendo, que ya está pensando en qué elementos necesita para corregir la situación que ocurre. Y es el que se desplaza con esos elementos para corregirlo en tiempo real. Si tú llamas a un fabricante, lo normal es que llames a un teléfono de contacto, un 902, en el mejor escenario, y te hagan una pregunta tal como: ¿ha comprobado que el SAI está enchufado? Bueno, pues este protocolo es estándar para todos. Evidentemente, desde que esa llamada se realiza hasta que se canaliza al momento adecuado, y nadie entiende que un SAI, bueno, deberían entender que un SAI es algo crítico. Si ponemos un SAI para proteger una carga es porque creemos que esa carga es imprescindible. Si es imprescindible, ¿cómo voy a perder el tiempo cuando tengo una situación de estrés, de tensión, como puede ser un fallo, para que me pregunte si tengo el SAI conectado o no? Es decir, al final tenemos que poner en valor que haya técnicos de verdad, que haya personas que están tomando decisiones detrás y que luego vayan y resuelvan. Porque no me sirve de nada el ir a ver, no me sirve de nada que me mandes a alguien sin capacitación a un momento de tensión si no sabe lo que tiene que hacer. Ese es el hándicap. Aparte, protocolos de seguridad que se estandaricen de cara a hacer checklist de todas las operaciones críticas, y luego, no menos importante, es coger todo, analizarlo y proponer mejoras. No tiene mucho sentido que estemos corrigiendo constantemente si no ponemos elementos que nos ayuden a que eso no vuelva a ocurrir. Nosotros, como os decía, desde hace más de 30 años, todo esto lo estamos incorporando. De hecho, hace 2 años, en la presentación que hice, hablaba de la IA un poco y hablaba de cómo se construía, de ese árbol de conocimiento, ese árbol de resolución que tiene la IA, que es algo que nosotros, de alguna manera, sin darnos cuenta, hemos ido incorporando y hemos ido aportando a todos nuestros clientes y proveedores. Os resumo. Con más de 30 años de experiencia y conocimiento, lo que hacemos es ponerlo al servicio de nuestros clientes en cualquiera de las fases. Porque lo que buscamos no es ganar operaciones. Como estamos enfocados en la parte de servicio, lo que queremos es ganar clientes y que ese cliente repita y que cuando tenga una necesidad piense en Energiro, en que piense que todas las empresas que se dedican al mundo de lo nuestro, de la calidad de energía, dan por sentado que todos hacemos las cosas igual, porque, como digo yo, los tenemos mal acostumbrados a la excelencia. Y nos ha ocurrido en algún caso gente que por circunstancias no ha podido tomar decisiones, se han encontrado con equipos que no eran los que él quería y nos consta que están volviendo atrás, porque al final lo que le están trasladando no cumple con lo que ellos requisitos que querían, se ha adaptado mal a la situación, ha habido incidencias, ha habido situaciones y nos demandan a nosotros soporte como consultores para ver qué solución puede tomar en una máquina que nos muestra. El compromiso nuestro con la operativa de los clientes es clara, desde que no es un 900, sino es un 600,
nuestro teléfono de asistencia técnica. Estáis hablando con técnicos que os van a dar soporte y técnicos que van a resolver las situaciones. Y por último, y no menos importante que dicen, el que tengamos variedad de soluciones, que no sea la solución la que yo quiera, que sea la que necesita el cliente para cada escenario. Si queréis un poquito más de información, estamos en el stand número 15 y os podremos hablar de estas soluciones y cómo hemos resuelto algunas de las circunstancias que antes nos enfrentamos. Muchas gracias.